Tuxtepec, ciudad y cabecera del municipio de nombre idéntico. Se localiza al noreste del estado de Oaxaca, en los límites de este y Veracruz. El casco urbano se asienta en la margen izquierda del río Papaloapan, en una especie de meandro o herradura de los muchos que forma el río. Esta localidad guarda entre sus calles y avenidas mucha historia que a veces la gente no conoce. Este video es una especie de recopilación histórica en forma de iceberg, un tipo de formato en el que se expone la parte visible y superficial, en este caso, de la historia y características de Tuxtepec, con la parte más profunda, que es aquella información histórica de la localidad menos conocida y tétrica. Este iceberg se compondrá de 5 niveles. Ahora, sin más dilación, comencemos. En Tuxtepec existen múltiples asentamientos diseminados a lo largo y ancho del municipio, pero los cambios continuos en la estructura de las localidades, así como su crecimiento constante, impide clasificarlos acertadamente. Entre ellos tenemos Arroyo Chiquito, Limón, Susul, Pepesca, San Bartolo, San Felipe de Peña, San Francisco Salsipuedes, San Isidro, Las Piñas, Zacate Colorado, entre muchos otros. ¿Tú cuántos asentamientos conoces o has visitado? En 1930 llegaron los 4 primeros autos particulares de la marca Ford. 2 de ellos no se sabe de quiénes eran, y estos fueron transportados por vía férrea. Esta historia muestra el avance que ha tenido Tuxtepec a lo largo de los años. Este establecimiento inició sus actividades en 1977, siendo un edificio moderno para la época en la localidad. Esto hizo que se dejara de lado el cine pardo, ya que el servicio que ofrecía, como las salas climatizadas, pantalla flotante, planta de luz propia, una refresquería a la vanguardia, baños plus y una gran capacidad de personas, fueron su mayor ventaja. Este establecimiento atrajo consigo otros negocios, como los helados Danesa 33, el Hotel Isabel, el restaurante El Señorial, Farmacia Carmelita y la casa de don Hermilo Martínez, dueño de bonetería La Nachita. Con el paso de los años, este establecimiento fuera estructurándose para convertirse en lo que muchos jóvenes llegaron a conocer como Cinemas Henry, el cual tuvo una efímera existencia, ya que en el 2016 cerró sus puertas ante la ola de inseguridad que existía en Tuxtepec y la llegada de los multicinemas, y en su anexo, una cafetería que prometía mucho también tuvo que ser cerrada. En la actualidad, el edificio ha sufrido 2 incendios y se encuentra como un elefante blanco, pero este no fue el primer establecimiento de su tipo en la localidad. En el espacio que cierra la Plaza de Armas del pueblo, hacia el oeste, se ubicó el Teatro Hidalgo, edificado en 1892, y que fue referente de los espectáculos y actividades de esparcimiento. Es un inmueble pequeño que se perdió con el tiempo y dejó de tener importancia a partir de los años 30, cuando entró en funciones el Cine Teatro Pardo, ubicado frente al Malecón Paso Real, pero como se habrán dado cuenta, este también fue dejado de lado por el Cine Henry, y que a su vez también fue dejado de lado por la llegada de Cinemex y Cinépolis. Seguramente muchos de ustedes conocen el Gas Mimendi. La historia de esta gasera es curiosa, ya que en un inicio se encontraba en una zona alejada de la localidad. Esto debido al temor de algunos ciudadanos por el peligro que supone el gas. Sin embargo, con el paso del tiempo, su asentamiento se volvió parte del perímetro urbano. Esto gracias a la expansión de Tuxtepec. Enfrente de la gasera se asentó la colonia Marogenia, con lotes que fueron vendidos por Juan Palacios en 2,000 pesos. Tuxtepec ha sufrido de múltiples inundaciones, unas más catastróficas que otras, pero entre las más importantes tenemos estas: la de 1840, 1860, 1867, 1868, 1884, 1888, 1901, 1903, 1912, 1921, 1929, 1931, 1935, 1941, 1944, 1958, 1962, 1968 y 1969. Con esta lista, queda claro que Tuxtepec es muy propenso a inundaciones y que este es un problema que la ciudad se va a tener que enfrentar año con año. Felipe Matías fue un gran amante de los perros, llegando a dar refugio en su casa a un nutrido número de canes callejeros a los que curaba y alimentaba. Esta actividad, que para Felipe Matías representaba un alto valor espiritual, le provocó no pocos problemas sociales al artesano, quien hasta sus últimos días
dedicó sus magros ingresos a cuidar de los perros en situación de calle. Esta es una secuencia de fotos del 2007. Las conquistas militares, que expandieron el poderío azteca hasta Centroamérica, tenían como base la guarnición militar de Tuxtepec, ya que funcionaba un taller de obsidiana especializado en fabricar puntas de flecha, navajas y otras herramientas que se usaban para ganar las batallas contra otras civilizaciones. Los popolucas durante la época prehispánica hacían sacrificios a las deidades que veneraban en sus templos. Se hacían grandes ceremonias a estos, en plataformas de hasta 25 metros de alto. Se presentaba el corazón de la víctima y se arrojaba el cuerpo al pueblo, que recibía el sacrificado y comulgaba con su carne sagrada. El topónimo Tuxtepec es de filiación náhuatl. Proviene de la expresión Toxtepec, compuesta de las palabras Toxtil, conejo, Tepetl, cerro, y de la terminación C, apócope, de co, que significa en, siendo etimológicamente su significado en el cerro del conejo. El elemento fundamental de esta representación se encuentra en el glifo Tepetl, cerro, ya que de acuerdo con el pensamiento náhuatl, una enorme serpiente hundía su cuerpo en la tierra y al entrar y salir formaba promontorios con su cuerpo. De ahí nacen los cerros. Las cuevas eran las fauces abiertas del gran ofidio. Así, el cuerpo de la serpiente encorvado forma el cerro y con sus fauces se aferra a la tierra. Al glifo Tepetl se le representa con el color azul turquesa en los bordes, verde medio alrededor del centro y verde oscuro en la parte central. En los laterales se asoman las costillas de la serpiente, representada por 3 volutas o rizos laterales en la parte media del glifo. La cueva, denominada en náhuatl como Ostotl, es a su vez la mítica oquedad de la que salieron los antiguos nahuas, el Chicomostoc, lugar de las 7 cuevas, representado en la historia tolteca chichimeca como una gran matriz, de cuyo útero emergen los pasos de los primeros pobladores. Esta se representa como una serpiente que abre las fauces y permite ver la boca delineada en color amarillo y las encías del reptil pintadas en color rojo, colocadas siempre como 2 franjas en ese orden, roja la superior y la amarilla la más próxima a la base. En la parte superior se coloca la representación del Tochtl, conejo. Con el tiempo, la expresión se castellanizó como Tuxtepeque o Tustepeque, hasta llamarse como se le conoce en la actualidad. Sobre las interpretaciones, algunas fueron erróneas, ya que el conejo tenía varios significados en el mundo prehispánico. Lo mismo se asociaba con el otoño que a la luna. Para los antiguos mexicanos, el conejo era el numen de la agricultura, de la fertilidad y la embriaguez, y se hallaba íntimamente ligado a la tierra y a la luna. Probablemente el término se le dio debido a que esta zona es un lugar fértil, bondadoso y pródigo, poseedor de los atributos del conejo. Esta es una serie de imágenes de la colección Fotografías Oblicuas de la Fundación ICA. Las 3 primeras son de la inundación de 1947 y la última es de 1950. Estas son probablemente las primeras fotografías aéreas de Tuxtepec. Esta es una lista de las carreteras realizadas por la Comisión del Papaloapan, haciendo un total de 62 kilómetros, una gran cantidad de kilómetros de carreteras para la región. Más adelante hablaremos más sobre la Codelpa. Este fue el primer pueblo afromexicano fundado por una disposición virreinal, fundado por cimarrones libertos, siendo el primer pueblo libre del estado, 40 años antes del Grito de Dolores, teniendo esta localidad la única construcción religiosa que se mantiene en pie del siglo XIX. Fue fundada el 30 de agosto de 1769. Este fue el resultado de negociaciones, y el pueblo incluso contó con la primera iglesia de la región, contando con un párroco residente. Actualmente, Santa María Mapa es hoy una agencia municipal del municipio de Tuxtepec, ubicada en la porción noreste del municipio, cuyo acceso principal se ubica sobre la carretera La Granja Temazcal. Para más información sobre la historia de esta comunidad, pueden ver mi lista de reproducción a Mapa, Historia y Afrodescendencia. Durante la conquista, la evangelización y el coloniaje fueron y vinieron diversas prácticas y creencias que, interiorizadas en el alma de los habitantes de la Nueva España, dieron lugar a diversas prácticas locales, siendo el solsticio de San Juan un momento propicio para encantamientos benéficos. Estas creencias pasan de generación en generación, de boca a boca,
y los detalles varían dependiendo de la región o de las familias. Algunas actividades que se hacen durante la noche de San Juan son las siguientes. Si es la medianoche, toma la faca y haz una cruz en los árboles de la huerta. Producirán el doble. Planta una caña. El primer canuto que brote, ponle una cruz. Tus campos multiplicarán sus frutos. Escucha el canto del gallo. Corta las puntas de tu cabello. Crecerá pronto, sedoso y dúctil. Busca una jícara seca. En su interior, enciende una vela. Colócala sobre la tinaja y canta una copla. Adivinarás dónde se hallan los objetos perdidos y llevarás la luz donde quiera que vayas. Existen muchas otras creencias, pero estas son posiblemente las más escuchadas. Durante el Porfiriato, en la finca del Yucal, se cultivaba la yuca para obtener harina, pero en 1898 llegó la peste de viruela, diezmando a los trabajadores. Ante tantos decesos, los deudos pidieron a San Juan intercediera por ellos, y como milagro, la peste desapareció. Al llegar el 24 de junio, la fecha del patrono, la señora Garay les recordó la deuda que había con el Bautista, y como pago, se hicieron múltiples rosarios. Cada peón llevó una jícara llena de flores, con un cirio en el centro, que encendieron rezando, y colocaron en el agua como una ofrenda, que la corriente se llevó. La gente de Tuxtepec vio todo desde la ribera, y les llamaron las estrellas de luz, tradición que se repitió año con año. Este fue el origen de las fiestas patronales, pero la tradición se modificó por embarcaciones decoradas con flores. Pero después de varios sucesos históricos, esta tradición se terminó cambiando. Tuxtepec cuenta con un gran acervo fotográfico. Entre ellas, las más destacadas son las del Parque Juárez y el Ayuntamiento, así como las del Puente Papaloapan. Pero también podemos encontrar fotos de las calles más transitadas actualmente, como lo es Libertad. Es curioso ver cómo muchas cosas cambiaron, ya que actualmente damos por sentado el tamaño de la ciudad, pero hubo una época en que esta calle ni siquiera estaba pavimentada, y eran muy pocos los vehículos que se encontraban en la comunidad, siendo los más famosos los que llegaron años después de 1944, posiblemente, y como ya se mencionó, de los primeros vehículos privados de la comunidad. Durante muchos años, Tuxtepec no contó con un centro de salud, hasta que el Hospital Civil de Tuxtepec se fundó. Se convirtió en una realidad después de los sucesos de 1944. Se empezó a construir en 1948 y entró en funciones en 1952. Aquí una imagen justo antes de su inauguración, tomada desde el Campo de los Amarillos, donde hoy se encuentra la Casa de la Cultura. De acuerdo con algunas fuentes, el puente ferroviario del Papaloapan, entonces llamado el Ule, inició su construcción en noviembre de 1901. Al respecto, Uruapa Señor escribe: el puente se empezó en noviembre de 1901 y se intentó terminarlo antes del inicio de la temporada de lluvias de 1902. A finales de mayo o principios de junio de 1902, todos los pilares estaban construidos, excepto el pilar de pivote. Uno de los pilares giraba para permitir el paso de los vapores de pequeño calado que surcaban el Papaloapan, aunque se había avanzado considerablemente en su construcción. Asimismo, todos los tramos de la estructura de acero del puente estaban en su lugar, excepto el tramo giratorio. Esta fotografía es de 1909. Este puente ha ejercido siempre una gran fascinación para los fotógrafos. Esta es otra fotografía que se tomó en 1930. También existe una postal del puente del Papaloapan, perteneciente a la serie México Fotográfico. Fue coloreada manualmente y tiene matasellos de correo del 12 de mayo de 1945 en Pittsburgh, Pensilvania. De acuerdo con Martínez Gracida, el Palacio Municipal antiguo se construyó en 1882 y se mantuvo más o menos con sus mismas características durante muchos años. Era una construcción de una sola planta, con artesado de madera y teja, en cuyo extremo funcionaba la escuela pública que más tarde se convertiría en la primaria Francisco y Madero, y en el techo de este una pequeña instalación llamada Observatorio Astronómico. A principios de 1900 se empezó a construir el anexo de la calle Allende para el funcionamiento de la escuela para niñas y varones, la cual fue concluida entre los años de 1906 y 1907, cuyas columnas interiores seguían el orden corintio. Años más tarde, este plantel educativo recibiría el nombre de Escuela Francisco y Madero. Una de las escuelas primarias más antiguas de Tuxtepec es precisamente esta escuela, cuyo nombre se le debió asignar alrededor de 1920 a la antigua Escuela Mixta de Tuxtepec. Ocupaba el lado poniente del antiguo Palacio Municipal, donde permaneció hasta 1969, cuando dio origen dos planteles,
la actual Escuela Francisco I. Madero en la calle Hidalgo y la Apóstol de la Democracia en la avenida 18 de marzo. En sus inicios, las escuelas se dividían por niveles en primaria elemental y primaria superior. Asimismo, existían planteles por género, niñas, niños y mixtas. La Escuela Francisco I. Madero era una escuela mixta, como consta en el diploma de la alumna María González de 1937. También podemos ver algunas imágenes del antiguo plantel. Observamos a parte del personal docente y algunas de las primeras generaciones de hace más de 50 años. En 1967 se continuó la construcción del palacio, cuya parte hacia la calle Guerrero estaba inconclusa por no estar reacondicionada la cárcel pública. De la misma forma, se planeó reubicar en un nuevo plantel a la Escuela Francisco I. Madero, que funciona sobre la calle Allende. Fue hasta 1968 que esta institución fue trasladada a su propio edificio. En Tuxtepec se han filmado algunas cuantas películas, y en ellas podemos ver los cambios que ha tenido la región. Entre las películas que se han grabado en la región están Tierra Brava, donde se aprecian los paisajes de Tuxtepec. Esta película fue la primera en filmarse, ya que se grabó en 1938. La Choca se grabó en 1974 en Arroyo Frijol. El Valle de los Miserables se grabó en 1975 en Tuxtepec. Viaje Fantástico en Globo se grabó en 1975 y fue filmada en Chiltepec. El Hechicero se grabó en 1977 y fue filmada en San Mateo Yetla. El Simio Blanco también se grabó en 1977 y fue filmada en Vega del Sol. El Hechizo del Pantano se grabó en 1978 en Vega del Sol. La Trenza se grabó en 1984 en Tuxtepec. Los Voluntarios se grabó en 1985 en Chiltepec. Maten al Fugitivo se grabó en 1986 en Chiltepec. La Vida Precoz y Breve de Sabina Rivas. Esta ha sido la última película grabada en la región, siendo trabajada en el 2012 en Tuxtepec. Para más información de estas, recomiendo ver esta lista de reproducción. En 1904, cuando ya el tendido del ferrocarril al Istmo había llegado a Tuxtepec, Frederick Stark Pearson, el poderoso amo de la electricidad y las comunicaciones, emprendió un proyecto de colonización en esta porción del mapa. Él y sus asociados compraron más de 24,000 hectáreas en agua fría, contigua al trazo de la vía. El tramo tenía una ubicación ideal, porque los cultivos podían exportarse a cualquier costa de los Estados Unidos, saliendo por uno o otro puerto, Veracruz o Salina Cruz. El grupo de Stark Pearson formó la Mexican Agricultural Land Company of Oklahoma y dividió la propiedad en lotes. Con los recursos de las primeras ventas a los colonos, se ocuparon de inspeccionar, despejar y dividir la propiedad. En los lotes 1 y 2 crearon parcelas de aproximadamente 260 hectáreas, que a su vez fueron subdivididas. Casi 7,300 hectáreas formaban los terrenos de los primeros dos lotes. Los compradores incluían accionistas de la empresa, pero en su gran mayoría eran personas de medios ordinarios, principalmente ciudadanos de los Estados Unidos, que estaban interesados en pequeñas granjas en una sección tropical y fértil. 330 de los compradores eran estadounidenses y tan solo unos pocos eran mexicanos, que compraron aproximadamente unas 80 hectáreas. Se creó una ciudad compuesta de casas del estilo americano, con calles que llevaban los nombres de héroes norteamericanos, y había sido llamada Medina, en honor a que Provo Medina Copto había cedido el terreno para formar el primer campamento ferroviario. Más tarde tomaría el nombre de Loma Bonita. La Mexican Agricultural Land Company of Oklahoma mantuvo el resto de la propiedad para la producción de frutas tropicales, especialmente plátanos para la exportación. En 1908, Pearson y sus asociados vendieron el lote 3, integrado por unas 8,000 hectáreas, a un grupo de agricultores del Council Grove, Kansas. Los Pierce construyeron una casa, cavaron un pozo de agua dulce y eliminaron 15 acres de maleza. Sembraron un césped enfrente de la casa y cercaron el área con alambre de púas, colocando los postes a 3 metros de distancia. Los Pierce y sus vecinos crearon una réplica del sueño americano en Oaxaca, con sus casas, patios y pequeñas granjas y plantaciones. John M. Hart apunta que Frederick Stark Pearson, el empresario de Boston, controlaba Medina. En 1910, unos 160 residentes americanos ocupaban lotes en un trazo urbano cuidadosamente tendido, que contenía más de 500 sitios residenciales. Lo cierto es que para 1911, los aires de la Revolución Mexicana, expresados por grupos de alzados de varias filiaciones, empezaron a irrumpir en las plantaciones y haciendas de la región.
Pero el punto álgido se alcanzó cuando el ejército norteamericano invadió el puerto de Veracruz en 1914. El 25 de abril de ese mismo año, la ola de indignación antinorteamericana llegó a Loma Bonita, así como otros enclaves de propiedad extranjera en Tuxtepec. Tropas del Ejército de Oriente ingresaron a la población, detuvieron a 63 residentes americanos mientras cazaban a otros 37. Después de amenazar a los hombres de la colonia con la muerte, las tropas los obligaron a subir a los vagones del ferrocarril y los deportaron en compañía del representante del gobierno británico. El gobernador de Oaxaca y el jefe político del distrito de Tuxtepec asumieron la custodia de la propiedad de los americanos. 2 años más tarde, varios norteamericanos regresaron a Loma Bonita por caminos intransitables, solo para encontrar el lugar abandonado y cubierto de jungla. Pasados algunos años, en Estados Unidos, se estableció una comisión investigadora para reclamar al gobierno de México los daños ocasionados por el movimiento revolucionario, por un total de $379,159.81 de indemnización. Para 1930, solo Frank Peter y Madison B. Porch seguían residiendo en Loma Bonita. El primer presidente en pisar las tierras de la cuenca del Papaloapan, y más exactamente, la ciudad de Tuxtepec, fue Manuel Ávila Camacho. Esto fue el 14 de octubre de 1944 y se hizo como parte de una gira de trabajo por los sucesos de ese mismo año. Los presidentes que lo siguieron fueron don Adolfo Ruiz Cortines, cuando vino a poner la primera piedra para la construcción de la fábrica de papel Tuxtepec, don Adolfo López Mateos, cuando en 1959 llegó a inaugurar el puente Tuxtepec y en 1964 los puentes Caracol y Papaloapan, Luis Echeverría Álvarez visitó algunas veces Tuxtepec, acompañado por el doctor Víctor Bravo Aguja, quien formó parte de su gabinete en la SEP. José López Portillo visitó Tuxtepec 2 o 3 veces, cuñado del ingeniero Jorge L. Tamayo, quien fuera director de fábrica de papel y vocal ejecutivo de la Comisión del Papaloapan. Carlos Salinas de Gortari vino a poner en funciones la presa Cerro de Oro, y el actual presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador, ha venido por lo menos 3 veces a la ciudad, siendo la más reciente el 25 de noviembre del 2023.